Hola, ¿qué tal? Una vez más con ustedes. Mi nombre es Juan Carlos López y hemos estado viendo el día de ayer acerca de un tema muy importante que es el camino del sufrimiento a la victoria. Y en medio de la escena que Jesús estaba preparando a sus discípulos para comunicar que su hora había llegado, encontramos dos personajes. Uno era Judas y que solamente tuvo remordimiento y cometió suicidio y su destino fue el infierno. Fue la peor decisión frente a su pecado, frente a su culpabilidad que sentía. Pero vemos a Pedro que lloró amargamente al ver negado a Jesús 3 veces, y Pedro tomó la decisión importante de reconocer su pecado. Jesús había sido sometido a 5 juicios. 3 juicios eran juicios judíos y 2 juicios eran juicios romanos. Este juicio que vemos acá en Marcos capítulo 15, versículo 1 al 39, este era el juicio definitivo. Ya no solamente estaba el sumo sacerdote, el Sanedrín, que eran los únicos que estaban siempre acusando a Jesús. Ahora estaba una multitud. Esa multitud que se empezó a congregar, y aquella multitud que en Mateo capítulo 21, versículo 9 dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Estas personas estaban reconociendo el Mesías prometido, estaban reconociendo que Jesús era Dios. Pero luego en este juicio que vamos a ver a esta misma multitud que es incitado por los sacerdotes, que esta multitud empezó a clamar y a gritar que crucifiquen a Jesús. Ahora, podemos buscar nuestras Biblias en Marcos capítulo 15, versículo 1 al 39, y vamos a resaltar algunos versículos que nos marca lo que esta multitud estaba haciendo, y también vamos a encontrar dos personajes en esta noche que va a hablarnos acerca de una gran lección. Dice el versículo 1 de Marcos capítulo 15: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Versículo 3: y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez preguntó Pilato diciendo: nada respondes. Mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Jesús estaba sentenciado a muerte. Ahora bien, dice el versículo 6, en el día de la fiesta le soltaban un preso. Era el tiempo de la Pascua y tenían los soldados romanos la costumbre de soltar a un preso. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Por lo tanto, Barrabás representa el corazón de toda la humanidad, porque Jesús ocupó el lugar de toda la humanidad. Pero también en estos versículos vamos a encontrar dos personajes que representan el corazón de la humanidad. Dos corazones con decisiones diferentes, con motivaciones diferentes. Los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Versículo 14, Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Pilato en esa tarde escogió dos cosas como para poder ayudar a Jesús, digamos así, para que no sea crucificado. Pilato buscó azotar a Jesús y soltar a Jesús como un preso en la Pascua. Pero la multitud decidió a Barrabás. Por lo tanto, todo lo que estaba pasando ahí no era simplemente porque detrás de todo estaban los sacerdotes, detrás de todo estaba la multitud gritando: crucifíquenle, crucifíquenle, o estaba Pilato tomando malas decisiones.
Detrás de todo eso estaba el plan maravilloso de Dios, un camino del sufrimiento a la victoria. En el versículo 20, después de haberla escarnecido, dice que le quitaron el manto de púrpura que le habían colocado y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Versículo 25, 27 dice, crucificaron también a él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Ahora, el hecho de crucificar a dos ladrones, el versículo 28 dice, porque se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Todo lo que estaba pasando en ese momento, aún los dos ladrones crucificados ahí, aún la multitud, aún los sacerdotes, todos ellos, sin darse cuenta, estaban dentro del plan de Dios, porque Dios tenía un plan de que Jesús llegue al monte Calvario y dé su vida por ti y por mí. El camino del sufrimiento a la victoria. Ahora vamos a ver en el versículo 37. Mas Jesús dice, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo. Mira lo que dijo el centurión. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Por qué los judíos estaban condenando a Jesús en la muerte? Cuando Pilato quería soltar a Jesús, le dijeron, ¿de qué le están acusando? Entonces los judíos le dijeron, se está llamándose a sí mismo que él es el Hijo de Dios. Jesús estaba llamando a sí mismo que era el Hijo de Dios. Y le estaban condenando porque él estaba declarando una gran verdad. Jesús no estaba mintiendo. Él estaba diciendo la verdad. Yo soy el Hijo de Dios. Pero los sacerdotes se agarraron de eso para condenarlo. Y el centurión reconoció que él era el Hijo de Dios. Y esta es una gran noticia. Es una gran verdad que muchos quieren negar. Y muchos niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y muchos niegan que Jesús es Dios. Y muchos niegan que Jesús es el Mesías prometido. Entonces, acá hay una gran verdad. La verdad es que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios hecho hombre para morir aquí en la cruz, caminar en el camino del sufrimiento para la victoria. Ahora, aquí vemos la noticia de este centurión que dijo verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Y esta es la verdad que muchos quieren negar. Vemos que ni Herodes ni Pilato podían encontrar en Jesús ninguna evidencia que le hiciera culpable a Jesús. Y vamos a Lucas, capítulo 23, versículo 39 a 43. Dice acá, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El día de ayer vimos a Judas con un corazón lleno de remordimiento. Vemos a Pedro con un corazón arrepentido. Y aquí vamos a encontrar dos personajes. Esos dos personajes representan el corazón de la humanidad. Quizás uno de esos personajes eres tú, escuchando en esta tarde, en este momento la palabra de Dios. Quizás uno de esos personajes vas a ser tú el que está tomando esa decisión importante en su vida. El primer ladrón dice, y uno de los ladrones que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Sabe lo que estaba diciendo este hombre? Este hombre estaba diciendo, si tú eres el Cristo. En otras palabras, no estaba confiando que Cristo era el Hijo de Dios. No estaba confiando que Él era el Mesías prometido. No estaba confiando que Jesús era Dios. Él dice, si tú eres el Cristo. O sea, había duda en su corazón. No quería creer que Jesús era el Hijo de Dios. Y este hombre le dice, versículo I, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces, si tú eres Dios, sálvate a ti mismo ahora mismo y sálvanos a nosotros.
Este hombre lo que quería es volver a bajar de la cruz y seguir viviendo en su propio estilo de vida. Este hombre quería seguir viviendo en su propio pecado. No había arrepentimiento en su corazón. Este hombre estaba muriendo en su propia ley, lejos de la gloria de Dios. Qué impresionante, estando ahí cerca, a un espacio tan limitado. Estaba ahí teniendo la oportunidad de la salvación, la oportunidad de poder redimir su corazón, la oportunidad de poder encontrar paz en su corazón un momento antes de la muerte. Hoy en día hay muchas personas que por todos estos problemas de la pandemia, muchos están muriendo. Y es muy apenado ver cuántas familias están sufriendo. Y muchos están enfrentando un paso a la muerte. Y este ladrón estaba pasando este mismo momento, estaba en un paso a la muerte. Él sabía que era su muerte, había llegado porque él estaba condenado a muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, este hombre, en otras palabras, como se dice, él ya no tenía nada que perder, solamente quería volver a bajar, pero a pesar de que tenía la oportunidad ahí en sus manos de creer en Jesús y pedirle perdón, y por él, como dice la Biblia, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después del juicio, y ese hombre iba a morir esa tarde. Pero este hombre no quiso reconocer que Jesús era Dios, que Jesús es Dios. Pero dice la Biblia, versículo 40 de Lucas capítulo 23, respondiendo el otro ladrón, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ahora vamos a ver un poquito lo que este ladrón le dice al otro hombre. El primer ladrón tenía un corazón lleno de amargura. Él no quería creer en Dios. Y quizás era una persona que le echó la culpa a Dios de todo lo que él estaba pasando. Es como hoy en día muchos dicen no creer en Dios, pero la raíz de todo eso es porque hay un momento en la vida, pasó algún problema, un conflicto en su vida, y cuando trataron de clamar a Dios, Dios aparentemente no los escuchó y renegaron contra Dios. Pero Isaías 59:2 dice que vuestros pecados han hecho división entre vosotros y Dios, y ha hecho ocultar, dice, el rostro de Dios para no oír. ¿Qué quiere decir ese versículo de Isaías 59:2? Que Dios no escucha a las personas que tienen en su corazón pecado, porque vuestros pecados han hecho división entre vosotros y Dios, y ha hecho ocultar el rostro para no oír. Quiere decir que por más que muchas personas pueden clamar a Dios, Dios no va a escuchar. Dios no va a escuchar porque hay un problema en el corazón. Y porque Dios está con su rostro volteado, porque Dios no tiene una intimidad con el pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hemos visto el día de ayer una lista de personas que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hombres con hombres, mujeres contra mujeres. Vemos todo tipo de inmoralidad, todo tipo de pecado de inmoralidad. Y dice que ellos decidieron no seguir a Dios, no obedecer a Dios. Romanos nos habla toda una lista y dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, la palabra de Dios está diciendo acá, este ladrón no quería. ¿Por qué? Porque había un corazón lleno de amargura, lejos de la gloria de Dios, estando a un paso del amor, la misericordia de Dios. Pero este hombre quería seguir viviendo en su propio pecado, en sus tradiciones, pero no quería saber nada de Dios. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro ladrón le dice, respondiendo el otro ladrón le dijo, ¿ni aún tú temes tú a Dios, estando en la misma condenación?
Este hombre al decir esta frase estaba reconociendo que él era un pecador. Estaba reconociendo que su pecado le llevó a esa tarde para que él pueda ser crucificado, porque este hombre fue condenado a muerte. ¿Entiendes lo que dijo el ángel a José? Que va a nacer Jesús porque él salvará al pueblo de su pecado. Quiere decir que Jesús vino a esta tierra para salvarnos del pecado, porque el pecado nos lleva al infierno, porque el pecado nos va a hacer llevar un día al juicio de Dios. Como dice Hebreos, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio de Dios. Por lo tanto, el infierno es real, el cielo es real. En Lucas capítulo 16 encontramos un hombre que cuando estaba en esta tierra tenía banquete con esplendidez y dice que tenía todo a su merced, pero un día le tocó la muerte. Y cerró sus ojos aquí en la tierra y abrió sus ojos en la eternidad y se encontró en un lugar de tormento, en un lugar de llama. Y esa es una historia real. Y este hombre se encontró en el Hades, en el infierno, y levantó su voz y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y le estaba diciendo que necesito yo salir de este lugar. Y Abraham le dice: no, ya es demasiado tarde, tu arrepentimiento es demasiado tarde, porque ya no puedes venir tú, salir de ahí, ni nosotros podemos ir ahí. No existe un lugar donde que alguien pueda ayudar ahora después para sacarte del lugar del infierno del Hades. No. La palabra de Dios dice que ya no hay oportunidad una vez que la persona se muere y ya tiene su destino. Y este hombre que habla en Lucas capítulo 16, cuando cerró sus ojos aquí en la tierra y abrió sus ojos en la eternidad, se encontró en un lugar de llamas. Y este hombre, desde el infierno, no perdió su conciencia, no perdió su conocimiento. Porque cuando entendió que Abraham le decía que ya era demasiado tarde, entonces dijo: entonces te ruego, porque tengo 5 hermanos que están en la tierra, que alguien vaya y que le comparta la palabra de Dios. Desde el infierno hay un clamor para que las personas escuchen la palabra de Dios. Y este hombre tenía 5 hermanos y desde el infierno estaba clamando para que alguien pueda ir y compartir el camino de salvación. Porque este hombre se dio cuenta que el infierno era real, pero demasiado tarde. Porque en este mismo momento, este hombre sigue ardiendo en el infierno. Pero la idea no es que tú tengas temor al infierno, sino que tengamos temor al pecado, porque el pecado es lo que nos lleva al infierno. Y Jesús vino a la cruz a morir por nuestros pecados, ocupó nuestro lugar, derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Y este hombre le dijo, en versículo 40, respondiendo el otro, le dijo: ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, pero recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Primero este ladrón reconoció que era un pecador, le pidió perdón a Jesús, reconoció que el hombre que estaba al lado de él era Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces, versículo 43, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué maravillosas palabras del Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas de Isaías 59:2? Dice que el rostro de Dios está volteado, porque vuestros pecados han hecho división entre vosotros y Dios. En aquella cruz estaba Jesús ahí, aquel ladrón que decía: si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Este hombre quería bajar de la cruz, le estaba diciendo: quiero bajar de la cruz, tú también líbrate, bájate. Líbrame. El Señor no le escuchaba, porque vuestros pecados han hecho división entre vosotros y Dios, y ha hecho ocultar el rostro de Dios para no oír. Pero el otro ladrón reconoció que era un pecador y le pidió perdón a Dios. Entonces el secreto era que este hombre reconoció que era un pecador y le pide perdón a Dios, y Jesús voltea su rostro y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso.
y un corazón que está lleno de pecado y que no reconoce que Jesús es Dios. Y muchos dicen, Jesús es religión. Y Jesús no es una religión. Jesús es una persona que vino y ocupó tu lugar en la cruz y vino para salvar al pueblo de su pecado. Y en esta noche tú le puedes decir, Señor, en esta noche yo reconozco que soy un pecador. Dile así, Jesús. Porque el pecado es el que nos va a llevar al infierno. Pero si tú le pides en esta noche de todo corazón a Dios y le dices, Señor, soy un pecador, perdido sin esperanza, rumbo al infierno. Y un día me voy a enfrentar al juicio de Dios. Y el juicio de Dios va a determinar que por pecador mi destino es el infierno. Jesús hoy en día quiere ser el abogado tuyo. Porque Jesús un día se va a convertir en el juez que va a condenar a toda la humanidad. Pero hoy Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hoy Jesús es el Salvador. Él te está diciendo, ven, sígueme. Y para que tú le sigas a Jesús y Él pueda voltear su rostro y escucharte, Él quiere escucharte que tú le digas en primer lugar, soy un pecador, perdido sin esperanza. Y cuando le pides de todo corazón y reconoces delante de Dios que somos pecadores, que estamos lejos de la gloria de Dios y vamos rumbo al infierno, porque Apocalipsis capítulo 21, 25 y 27 dice, y no entrará en ella ninguna cosa que haga abominación, una cosa inmunda ni mentira. Y ahí habla de tres cosas. Pero una de las cosas que lo que está diciendo aquí no es que la cosa inmunda, la abominación y la mentira son pecados diferentes. Solamente Dios está marcando que aún hasta ese pecado tan pequeño, que lo podemos decir así, la mentira o la depravación sexual o todo lo que tiene que ver con el ocultismo o todo lo que tiene que ver con la inmundicia, para Dios es pecado. Y ese pecado nos separa de Dios. Y en esta noche Él te quiere perdonar. En esta noche Él te quiere limpiar de todos tus pecados con la sangre que derramó en la cruz. Pero para que eso suceda, necesitamos hacer lo que dijo aquel ladrón. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero ¿en qué momento le pidió eso? Cuando reconoció que era un pecador. ¿Te gustaría en esta noche pedirle perdón a Jesús y decirle, Señor, perdóname? Quiero estar preparado para que el día que me toque la muerte, mi destino sea el cielo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu cuidado. En esta noche te pedimos, Señor, que tú toques cada corazón, que veas cada persona que en esta noche te está pidiendo perdón. Escucha, Señor, voltea su rostro y perdónalos y límpialos con tu sangre que derramaste en la cruz. Haz un milagro de salvación. Y te pedimos, Señor, en esta noche juntos, que tú nos limpies con tu sangre que derramaste en la cruz. Y creemos en ti. Dile así, creo en ti, Jesús, que eres Dios, que eres el camino, la verdad y la vida. Creo que soy un pecador. Dile así a Jesús, creo que soy un pecador, perdido sin esperanza. Y que por mi pecado, mi destino es el infierno. Pero creo, Jesús, que tú has muerto en la cruz para ocupar mi lugar. Has derramado tu sangre para limpiarme de todos mis pecados. Y en esta noche te pido perdón, límpiame de todo mi pecado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y creo en ti, Jesús, que has muerto en la cruz, pero que al tercer día resucitaste. Y eres un Dios vivo, que ahora vives en mi corazón. Gracias, Señor. Si tú le pides de todo corazón, dice Isaías que el pecado ha hecho ocultar el rostro de Dios para no oír. Pero si nos arrepentimos y le pedimos de todo corazón a Dios, el rostro de Dios vuelve y se dirige hacia ti para darte el perdón de tus pecados. Porque para esto vino Jesús, para salvar al pueblo de su pecado.